El 29 de mayo de 1453 tuvo lugar uno de los sucesos más importantes de la historia medieval y de la historia universal en general, que fue la caída de Constantinopla. Así caía un imperio, digamos, romano, de más de 1000 años de duración, que había resistido durante muchos siglos a numerosos ataques y asedios, pero que justamente en esa fecha de 1453 cayó presa de un sultán otomano. Y la verdad es que yo creo que no se hace suficiente divulgación histórica sobre este suceso tan trascendental para la historia de Occidente. Así que hoy quería crear un programa especial sobre este tema. Y para abordarlo, he tenido la suerte de contar con un experto para que nos hable sobre ello. Él es Carlos Martínez, doctor en historia medieval especializado en Bizancio y sus relaciones con el mundo musulmán. ¿Qué tal estás, Carlos? Bien, encantado de estar otra vez aquí con vosotros, contigo, y gracias por haberme invitado. Quiero recordar que fue hace más o menos por esta fecha, hace un par de años, cuando hablábamos sobre el surgimiento del Islam, ¿no? Y es como una línea, ¿no? de continuidad, ¿no? Entre el momento fundacional, ¿no? de la religión islámica, la configuración de los primeros califatos y como una especie de momento apocalíptico, entendido como de revelación, de culminación de un mensaje que constituyó, ¿no? la conquista de Constantinopla. Porque aquí hay dos tipos de personas, ¿no? Los que dicen la caída de Constantinopla seríamos los bizantinistas, y luego estarían los otomanistas, que hablan de la conquista de Constantinopla. En fin, son desde dos ópticas distintas, pero no distantes, ¿no? Abordar un hecho que realmente tuvo una gran, tuvo una gran importancia, sobre todo si se mira desde Occidente, porque a lo mejor si Constantinopla no hubiera sido conquistada en el año 1453, quizás no hubiese habido esa necesidad de buscar nuevas rutas comerciales, y un marino, unos dicen que es genovés, otros dicen que es un judío de Valencia, que, en fin, vete tú a saber. Quedamos con la versión oficial, marino genovés, ¿no? En ese viaje a Occidente, ese viaje a Poniente, se encontró con un continente en medio de la ruta, sin saber que era un continente. Quizá tampoco no hubiese, sin este hecho, quizá el desarrollo posterior que vemos de Europa en el siglo XVI, quizá hubiese sido otro distinto, ¿no? Aquí quizá lo dejo caer, ¿no? Da pie a algunos contrafactuales, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Constantinopla no hubiera caído? Si te parece bien, al final de esto podríamos intentar hacernos un juego, ¿no? de historia ficción sobre qué hubiera pasado si. Otra cosita que quiero remarcar. Ya hace un momentico decía la caída, ¿no? del Imperio Romano de Oriente. Yo le quitaría lo de Oriente, dejaría Imperio Romano. Imperio solamente hubo uno, y es ese que trasladó la sede imperial de Roma a Constantinopla cuando se fundó esta ciudad en el año en 327, si no me patinan las fechas, ¿no? No había ninguna cesura en ese momento. Y realmente tampoco desaparece en 1453, sino que va a desaparecer únicamente en 1923, cuando Kemal Atatürk proclama la República de Turquía. Ahí ya sí, ¿no? Cuando se abole el sultanato barra califato en ese momento, es cuando realmente cae el imperio romano, se pierde. Pero no se nos olvide una cuestión, y es que el día siguiente, el día, el 30 de mayo, cuando el mes segundo
está paseando, ¿no?, por la ciudad que acaba de conquistar. El tío muy hábilmente, en fin, el chaval, el muchachico, muy hábilmente se proclama el Kaiser Rum. Y esto, esa titulatura, ¿no?, de Kaiser Rum, emperador de los romanos, es también lo que va a chocar con los Habsburgo en Viena, cuando estos también están reclamando esa titulación, ¿no?, de emperador de los romanos, ¿no? Eso que hemos visto en la Edad Media, durante la Edad Media, ¿no?, ese choque entre el imperio romano y el imperio germánico, chocando por la legitimidad tal, se va a trasladar unos siglos más tarde a una pugna entre otro imperio occidental y otro imperio en Oriente por la misma herencia. Entonces, es más un momento de continuidad, un cambio de manos, ¿no? En 453 podríamos empezar a hablar de un Bizancio sin poder político. Pues realmente hubo una parte, ¿no?, de la élite, vamos a llamarla bizantina para no liarnos demasiado, que se mantuvieron en el poder. Hay que tener en cuenta que en 1453 el patriarcado vuelve otra vez a funcionar, ¿no?, con Gennady, ¿no?, que se convierte también en el malo malísimo de esta historia. Y hay una serie de grandes familias que continúan siendo terratenientes, que siguen ocupando cierto espacio económico, político en una línea, ¿no?, un poco más discreta de lo que lo habían hecho, pero como digo, sin perder realmente sus privilegios, su estatus. Entonces, en fin, hay que ir matizando un poquito las cosas porque conviene, ¿no?, que tengamos una visión de la historia lo menos maniquea posible, ¿no? Al final lo que vamos viendo, ¿no?, es como determinados grupos sociales entienden, ¿no?, que las formas del Estado, imperio, monarquía, sultanato, califato, lo que se nos ocurra, son formas coyunturales y que hay cosas que están por encima de, y ellos actúan en consecuencia, ¿no? Un poco también el pensamiento que tiene la Iglesia, ¿no? Las formas de gobierno son coyunturales, lo que permanece es invariable, la institución tocada por Dios. Entonces eso también un poco es lo que explica que ciertas figuras se pasaran al bando otomano. En esta conquista de Constantinopla o la caída de Constantinopla, como tú has dicho, depende de la perspectiva, hay dos grandes protagonistas, que son, por una parte, el cristiano y por otra parte, el musulmán. Por una parte tenemos al emperador bizantino Constantino XI, que va a ser el último, y tenemos al sultán musulmán otomano, que es Mehmed II. Entonces quería que abordáramos un poco la vida de estos dos hombres antes de esa fecha fundamental de 1453. ¿Cómo fue el gobierno, por ejemplo, del emperador Constantino XI desde su llegada al trono, digamos, en 1449? No, a Constantino XI le pasa lo mismo que le sucedió a su padre. Mira que este emperador tampoco estaba llamado por nacimiento a gobernar. Él nace en el año 1405, es hijo de Manuel II Paleólogo y de Helena Dragas, y nos quedamos con ese nombre, Paleólogo por un lado, el nombre de la dinastía, por otro Dragas, que luego a continuación vamos a ver de dónde proviene. Como digo, él era el séptimo hijo, él era el más pequeñico de los hijos, si mal no recuerdo, lo teníamos él era el cuarto de los 7 hijos de Manuel II. Por tanto, le quedaba bastante lejos. Tenía una remota posibilidad de poder heredar el trono. ¿Qué es lo que sucede entre medias? Pues los azares de la historia. Tenemos que tener en cuenta que el siglo XV, creo que es una obviedad decirlo, pero la mortalidad infantil era bastante elevada y lamentablemente, van cayendo muchos de los hijos de Manuel II. Entonces se supone
Se suponía que quien no iba a ocupar el trono al final acabaría por ocuparlo. Antes de que él llegara al trono, de 1425 a 1449 estuvo gobernando su hermano, Juan VIII, y a él le tocó, durante el periodo que que el emperador Juan VIII estuvo en Occidente asistiendo a las sesiones del concilio Florencia-Ferrara, él se hizo cargo del gobierno interino de Constantinopla, y luego más, cuando regresó el hermano, se le entregó el despotado de Morea. Nosotros, por ejemplo, aquí seguimos teniéndolo, ¿vale? El título de príncipe de Asturias, ¿no? Que es como el título honorífico que se le da a los sucesores a la corona, lo mismo que tenemos lo diré, en Inglaterra tenemos el Principado de Gales, un poco de forma oficiosa. En Bizancio habría sido uno de los dos despotados que había, ¿no? Bien el despotado de Tesalónica o bien el despotado de Morea. Tenemos uno al norte, que sería el de Tesalónica, y Morea, que lo tendríamos en la zona del Peloponeso, ¿vale? Entonces a él le correspondió del Peloponeso, que era de Valladolid, ¿no? Un poco como sirviera de entrenamiento en el gobierno a quien pudiera suceder en el trono, o una forma también de tener entretenido a un posible candidato, ¿no? Al trono. Y era una medida inteligente, teniendo en cuenta cuál había sido también en la historia reciente de Bizancio. Ese periodo que va desde los años 40 del siglo XIV hasta estos momentos, estos últimos compases del imperio, habían venido marcados por una habían venido marcados por la guerra civil. La guerra civil entre Juan Cantacuzeno y Juan Paleólogo. Manuel II también le tocó pelear contra su hermano, que quería destronar al padre, y acabar también con él. Estamos en una situación interna muy complicada, es una situación interna muy compleja. Entonces, ¿de qué forma se tenían entretenidos a los posibles candidatos al trono y que se les quitaran las ganas de dar un golpe de Estado, enviándolos como déspotas, como digo, bien a Salónica o bien a Morea? No era una forma de alejarlos de tentaciones. Y Constantino XI, se suponía eso, que él no iba a gobernar, pues el trono le tocaba a Juan VIII, y se suponía que Juan VIII iba a tener unos herederos que al final no tuvo. Y le cayó el trono prácticamente de rebote. Si hacemos cuenta, Constantino XI estuvo 4 años mal contados en el trono, y son 4 años que están sobre todo marcados por el contexto internacional en el que le tocó moverse, porque tenemos justamente un imperio otomano que está saliendo también de una crisis. Estamos también en un escenario balcánico que tampoco es ninguna novedad. Era en esos momentos un puzzle donde tenemos una serie de potencias como Hungría, los principados serbios, que bien estaban bajo la órbita otomana, pero en ese momento jugaban con una cierta autonomía dentro de los Balcanes. Y tenemos a esos estados feudales controlados por franceses, genoveses, venecianos, que siguen teniendo una cierta preponderancia en la zona. Luego tenemos también esos movimientos de pueblos en la zona del Ilírico, como son los albaneses, que vienen a completarnos el puzzle, vienen a hacer mucho más complejo este mosaico. Por tanto, vamos a ver al hombre
le tocaron de inicio, le tocaron unas cartas bastante malas. Venimos también de la que sería, en fin, con muchas comillas, la última cruzada, Varna 1449. Ya es como un intento por romper o por impedir el avance otomano en el corazón de Europa. Y ahí el protagonismo, por un lado, lo tuvieron los húngaros de Segismundo, emperador del Sacro Imperio, y otra potencia que, si bien no es balcánica, sí proyectó su sombra en la región, ¿no? Que fue la Polonia de los Jagelón, como queramos pronunciarlo. En este caso también una de esas figuras trágicas que nos recuerdan a otros personajes que tuvieron más o menos un destino similar, como fue Vladislao III, ¿no? De hecho, muere en esta cruzada. Además, eh, le pasa lo mismo que a Nicópolis en 1396, ¿no? Que podría entrar, si hiciéramos un manual de las mayores metaduras de pata de la historia militar, Barnard sería una de ellas, ¿no? Porque era una batalla que los cruzados la tenían ganada, habían roto tres flancos del ejército otomano, pero aquí el jovencito polaco decidió que tenía que tener su momento de gloria. Ya sabemos eso, lo que se traduce en una guerra medieval: carga de caballería, tirurí, tararí, fanfarria, cargamos y al final, pues, el desastre, porque el rey polaco muere en esa carga. Cuentan que le cortó un genízaro, le cortó la cabeza, la clavó en una pica, y a partir de ahí el desastre. Aquí es curioso, ¿no? Esta batalla de Varna, porque sería una de las primeras batallas en las que se usaron armas de fuego. Aquí es donde tenemos uno de los primeros testimonios del uso de mosquetes en la guerra. Por tanto, también vamos viendo cómo la forma de combatir está cambiando, ¿no? Un ejército de corte feudal, encabezado por otro de esos héroes de la épica balcánica, como fue Juan Unyadi. Se va mezclando, ¿no? Esa épica, esa ideología caballeresca con las nuevas formas de combatir que se están implantando, ¿no? Yo creo que sí hay una estampa que puede simbolizar bien ese otoño de la Edad Media, del clásico de Huizinga, sería también esta batalla, ¿no? Lo que vamos viendo es como nos vamos acercando. No me gusta la expresión, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es un fin de época, un fin de ciclo. Se va a prolongar, ¿no? Durante bastante tiempo. Quizás ese último monarca medieval es Carlos V, el emperador Carlos de Gante. Sería el último de esos paladines medievales. Y también, ¿no? En ese contexto de profundos cambios que habían comenzado en la centuria anterior, ¿no? Aquí Varna lo que demuestra es que, pese a todos los esfuerzos por parte del papado, por parte de algunas de las potencias, vamos a llamarlo, de la Europa occidental, se iban a mostrar inútiles, ¿no? Para atacar a los otomanos, ¿no? Se había demostrado en esa larga campaña de 1443-1444 que los otomanos podían ser derrotados en el campo de batalla, pero las viejas formas
hacer la guerra no eran suficientes para. Esa forma, esos reclutamientos sobre la base de estructuras feudales no iban a servir para acabar con un Estado que había nacido y que se estaba formando por y para la Guerra Santa, que es un poco una de las... lo abordaré ahora más adelante, es una de las bases, ¿no?, de ese primer embrión del Estado otomano, ¿no?, eso que se conoce como el Estado Gazi, ¿no?, en estos momentos. Pero a Constantino XI, digo, le está tocando jugar en un contexto muy, muy, muy complejo. Luego también, la sociedad bizantina también está dividida en estos momentos. Esa imagen que buena parte de la historiografía más tradicional han transmitido de este momento, ¿no?, que son esos monjes que están discutiendo sobre el sexo de los ángeles en Santa Sofía mientras la ciudad se está viniendo abajo, totalmente falso. Pero sí había eso no nos debe hacer perder de vista que la sociedad bizantina en estos momentos estaba también dividida. En ese concilio de Florencia Ferrara, a muchos en Bizancio le había sentado fatal. Y le había sentado mal porque no solo la cuestión teológica, sino el desprecio con el que se había tratado a la legación bizantina. El emperador no podía ser tratado como un dignatario más. Pues, coño, era el emperador, era una figura que estaba representando un poder universal, lo mismo que el Papa. No se le podía poner un escalón por debajo. Entonces fueron una serie de desaires lo que se le hicieron, que hubo un sector tanto del clero como de la aristocracia bizantina que aquello no lo digirieron demasiado bien. Y es un poco como se suele decir, ¿no?, le echaron la sal en la mollera y decidieron que ellos no querían tener nada que ver con los occidentales. Es la famosa frase aquella de preferimos ver el turbante del turco antes que el capelo o la tiara de los venecianos, ¿no? Un poco era jugando con eso, porque otra cuestión, y es que desde el siglo XIII, más o menos, y ya sobre todo a partir del siglo XIV, Bizancio es como que va enajenando soberanía. La flota bizantina, de ser la joya de la corona, empezó a estar en manos de genoveses, a estar en manos de venecianos. El comercio, las redes comerciales, empiezan a estar copadas en su mayoría por esas repúblicas italianas. Hay zonas de Constantinopla que quedan fuera de la jurisdicción de Constantinopla porque quedan en manos de esos representantes de Génova, de Venecia. Constantinopla se convierte también en un escenario, pero el territorio bizantino se convierte también en un escenario de esa guerra entre Génova y Venecia. Si el emperador de turno firmaba un pacto con Génova, Venecia por detrás estaba chinchando, de forma que a ellos se les diera también otro tratado, mejores condiciones. Entonces era como entrar en una espiral que lo que estaba haciendo era que cada vez más el Estado se estaba empequeñeciendo. El golpe de 1204, la desmembración del imperio, había hecho mucho daño, entre otras cuestiones porque en la zona de la Grecia peninsular se habían asentado una serie de estados feudales, el famoso ducado de Atenas Neopatria, primero en manos de los catalanes, luego de los navarros, y luego se hacen con ellos los franceses, ¿no? Luego estaba también el ducado de Acaya, manos también de los francos, las islas de Eubea, de Creta, en manos de los venecianos, Tesalónica, que la tienen los bizantinos, se la ceden a los venecianos y finalmente se la quedan los turcos. Entonces, lo que estamos viendo es que como poquito a poco Bizancio se está convirtiendo en el imperio menguante. Primero,
cuestiones económicas, cuestiones militares y ya en el aspecto territorial. Porque en estos momentos, en abril de 1453, Bizancio era Constantinopla y las tierras que había alrededor y unos cuantos y los enclaves del sur del Peloponeso, que era ya lo único que quedaba bajo soberanía bizantina. Entonces se había quedado muy reducido en el espacio. No era bastante complicado que Bizancio en algún momento lograra otra vez un cierto auge, podemos llamarlo, que le permitiera sobrevivir, ¿no? En ese ejercicio de historia-ficción se nos hace un poquillo complicado ver, ¿no?, de qué forma hubiera sobrevivido como imperio independiente, ¿vale? Quizá bien como un protectorado del imperio germánico, fosilizado como queramos, o por otro lado como como un apéndice de los otomanos. A pesar, ¿no?, de esas pérdidas territoriales, a pesar de esas pérdidas de la marina, del ejército, Bizancio seguía teniendo algo que decir. Y Bizancio, por ejemplo, durante el periodo de la guerra civil que siguió a la derrota de Bayaceto II en la batalla de Ankara, en 402 hasta más o menos 1418, Bizancio jugó al dividir y vencer. Apoyaba a un candidato frente a otro. De hecho, en Constantinopla había uno, ¿no?, Mustafa, que de hecho el pobre fue una de las víctimas, ¿no?, del asedio. Entonces, era todavía el arma de la diplomacia existía. Se intentó pedir ayuda en esos momentos al arzobispado de Moscú, y Moscú dijo que, en fin, ya habían mandado dinero, que estaban ya pidiendo demasiado, que no iban a mandar más nada. El hecho de que los husitas también en su guerra con elementos germánicos, otra cruzada o pseudo-cruzada, como lo queramos llamar, también buscaron el apoyo de Bizancio. Un apoyo quizás más simbólico, espiritual, como lo queramos llamar, que de ayuda real, de ayuda efectiva frente a los germanos, ¿no?, frente al elemento germánico, ¿no?, apoyado por el Papa. Luego también, otra cosa que no podemos perder de vista es que la sociedad, sobre la aristocracia bizantina, era una aristocracia que estaba entremezclada. No era una aristocracia de nacionalidad griega al 100%, ¿vale? Por ejemplo, el último emperador, Constantino XI, era hijo de Manuel Paleólogo, que además era medio italiano, y su madre, Helena Dragas, era serbia. Entonces, un poco estábamos y lo mismo que él, había un montón de otros nobles que respondían a esa estrategia de los matrimonios mixtos. Matrimonios mixtos que también incluía matrimonios con turcos. Había también estaban emparentados con los otomanos. Entonces era ese mundo de blancos y negros, ¿no?, queda mucho más matizado por ese mestizaje de sangre, ¿no?, que hubo sobre todo, ¿no?, en la alta esfera. En el otro lado de la balanza tenemos al sultán otomano Mehmed II, que llegó al poder en 1451 y fue el séptimo sultán de la casa de Osmán. Así que quería preguntarte, ¿quién era este hombre y por qué se le metió entre ceja y ceja conquistar Constantinopla? Mira, en 1451 accede al trono por segunda vez.
Él ya había sido, lo habían nombrado sultán en junio o julio de 1444, en vísperas de la batalla de Varna. Pero este chaval había nacido en 1432. Si echamos las cuentas, la primera vez que lo hace sultán, era un crío, era un niño de 12 años. Nos podemos imaginar el cirio que había en la corte. Y cuando lo nombran sultán por segunda vez, tendría unos 19 años más o menos, no mes arriba, mes abajo. ¿Y por qué se le mete entre ceja y ceja a conquistar Constantinopla? Punto número uno, porque él quería triunfar donde su padre había fracasado. Murat II había intentado tomar Constantinopla en 1422 y aquello había sido un puto desastre, no había forma de vencer las defensas de Constantinopla, el contexto ambiental tampoco ayudó, a pesar de que contaban con cañones para atacar las murallas. Segundo aspecto sería también de tipo interno, y es que tiene que ver con fortalecer su posición en la corte, su posición de poder. Y también porque cuando él decide conquistar Constantinopla, Constantino XI había cometido un error de cálculo. Constantino XI se pensó que podía maniobrar, lo mismo que había hecho su padre anteriormente, podía maniobrar para desestabilizar el gobierno de Mehmed II, apoyando a un candidato al trono, y podemos entender que aquello sentó entre mal y peor en la corte a Mehmed II. Entonces decidió que para que estos dejaran de entorpecer su gobierno, era una cuestión de cortar de raíz con cualquier intentón, acabar con el imperio para que no acabaran ellos con la casa de Osman, con el sultanato que se estaba empezando a formar, y por eso fue dar ese golpe de mano. Luego tenemos también el aspecto ideológico. Toda la lucha entre el mundo islámico contra Bizancio es una lucha del fin de los tiempos. Tomar Constantinopla era también el fin de los tiempos, era hacer realidad, era hacer patente que el Islam era la verdadera religión, que después de la toma de Constantinopla iba a venir el Mahdi, y que se iban a implantar ese gobierno de los buenos musulmanes a partir de ese momento. Entonces se juntó, eran un poco esas tres patas, ¿no? Ideológica, de política interna y de política exterior, ¿no? de los osmaníes, ¿no? de Mehmed II. ¿No? Un poco en ese entorno es en el que se movió, ¿no? También de avance por la zona de los Balcanes, ¿no? Que habían ido cayendo de forma sucesiva los distintos principados, que en esos momentos formaban parte de una forma u otra como estados vasallos, ¿va? del imperio otomano. Entonces, un poco esas fueron también las razones que los llevaron a tomar Constantinopla. En esta intervención has mencionado que el padre de Mehmed II fracasó en su intento porque las defensas de Constantinopla eran espectaculares. Así que te quería preguntar o te quería pedir que nos explicaras brevemente cómo eran estas defensas de la ciudad, porque hablamos de una doble muralla con un foso enorme, dos períbolos, una cadena de hierro que protegía el puerto, etcétera. Háblanos brevemente acerca de todo esto. Sí, mira, Constantinopla eran tres líneas de muralla que se habían ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la fundación de la ciudad hasta los momentos posteriores a ese intento de asedio de 1422. Contaba con una serie de torres, que eran las que iban articulando la defensa por el lado terrestre de la ciudad, que era el lado más vulnerable que tenía la ciudad, ¿no? Pues Constantinopla es como una especie de triángulo en el Bósforo, que está cubierto, está protegido en dos frentes por el mar, y el único que quedaba afuera era
era el lado terrestre, ¿no? Que se protegió con esa muralla. Y aún hoy siguen siendo visibles los restos de esa muralla. No tenemos primero ese períbolo, que sería la zona exterior, que es contra la que la primera barrera que tenían que saltar los asaltantes, ¿no? de la ciudad. Luego había ese montículo de tierra pisonada que funcionaba como una segunda línea de defensa, y finalmente el grueso de las murallas, como digo, con ese sistema de torres en distintos a intervalos regulares, que eran los que protegían realmente la ciudad. Entonces, de lo que se trataba era de que los asaltantes se fueran desfondando poco a poco a medida que iban avanzando. Tenemos que tener en cuenta, además, son murallas ciclópeas, no era una muralla bastante fuerte, ¿no? De hecho, habían resistido distintos asaltos en distintos momentos de la historia. Y en esos distintos momentos, la única vez que se pudo tomar la ciudad en 1204, y fue por un ataque por vía marítima, que al final se demostró que era el punto flaco. Luego tenemos esa famosa cadena que cerraba el Bósforo. Y es curioso porque esa cadena, la primera mención que tenemos a ella en el asedio de 717, que fue el último asedio árabe a la ciudad. Y como digo, era el que protegía por el lado marítimo, impidiendo la navegación por esa parte, ¿no? Además, durante este asedio también se intentó en varias ocasiones romper con la cadena, y creo que fue también una traición desde dentro lo que permitió que se rebasara ese obstáculo, ¿no? en el mar. Si tenemos en cuenta estas defensas tan increíbles, pues uno se puede preguntar por qué el plan de Mehmed II para conquistar Constantinopla tuvo éxito y por qué los de sus predecesores fracasaron. En parte también por el azar, porque alguien durante hasta ese 29 de mayo, que se ordena el asalto general, estaba empezando ya a cundir el desánimo entre las tropas otomanas, ¿no? Se estaban estrellando constantemente contra contra las murallas. Hubo un intento también de romper el frente marítimo por parte de la flota, en fin, el embrión de la flota otomana, y lo frustraron los barcos defensores. Estaba empezando a cundir, como digo, el pánico. El cañoneo seguía siendo insistente. De hecho, una de las razones, ¿no?, por la que este asedio triunfa es por el uso masivo de la artillería contra las murallas de Constantinopla. Y como digo, se decide ese asalto masivo cuando empiezan a circular rumores de que Venecia, junto con el papado, habían organizado un ejército, y ese ejército se estaba moviendo ya hacia Constantinopla. Estaban viniendo un ejército de refuerzo para ayudar a los sitiados. Entonces, fue un poco como que fue lo que precipitó ese asalto. Y luego está, pues eso, ¿no?, la puerta que se nos queda abierta en San Romano, y que por ahí, pues, penetra. Como digo, es también un poco una cuestión de azar, ¿no? Si no hubiese pasado eso, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, no lo sabremos nunca. Imagínate o sea, el remordimiento de la persona que se dejó abierta y de, ahí va, yo solito me he cargado un imperio de 1000 años. No creo que sobreviviera ese pobre hombre. Yo creo que se lo llevarían por delante en ese asalto a lo bestia, ¿no?, de los otomanos. No creo que sobreviviera el hombre. Y hablando de personas, ¿qué cantidades se manejan a la hora de hablar de las fuerzas de ambos ejércitos? Me refiero,
¿Sabemos a ciencia cierta cuántos hombres defendieron Constantinopla y cuántos hombres la asaltaron? Vamos a ver, con esto de las cifras siempre hay que tentarse la ropa, no tenemos registros oficiales, lo que tenemos es eh, estimaciones que hacen las fuentes, ¿va? Entonces, el ejército otomano probablemente estuvieran en torno a unas 50.000 personas, los que asaltaron los que estaban intentando asaltar la ciudad. Y desde dentro, yo creo que las cifras estarían en torno a unas 5 o 8.000 personas. 5.000, 8.000 personas los defensores. Pues lo que nos están contando, nos cuenta Francis, ¿no? Fue eh, testigo de lo que estaba sucediendo. Nos dicen que se hace un censo de población para saber más o menos cuántos defensores había. No nos dice la cifra, solamente nos dice que de eso eran muy pocos los que iban a poder iban a podernos coger la arma en la defensa de la ciudad. Entonces, más o menos estaría ahí, ¿no? Los defensores serían en torno a unos 5 8 mil personas. Pues hay que tener en cuenta también que dentro de la ciudad no llegarían ni siquiera a las 60.000 personas. Constantinopla había quedado, su población había quedado muy, muy, muy reducida. Ya no era la vieja urbe. Entonces, dentro, ¿no?, de ese baile de cifras, lo más probable es eso, en torno a unos 50.000 por parte de los otomanos y por parte de los defensores, en torno a eso, unos 5.000, 8.000 personas en la defensa. Aquí habría que tener en cuenta que vamos a llamarlos griegos, serían muy poco, sería una parte, ¿no?, de los defensores, y luego también habría que contar con los contingentes de genoveses, de venecianos y ahí lo diré, catalanes y de otras naciones que estuvieron sosteniendo el asedio. Mm. Em, Esta caída de Constantinopla se produjo el 29 de mayo de 1453, como habíamos dicho, pero eso fue simplemente la consecuencia de más de 50 días de asaltos y batallas que empezaron, si no me equivoco, el 7 de abril de 1453. Así que a lo mejor puedes contarnos cómo se vivieron esos casi 2 meses de asedio antes de la caída final. Vamos a ver, se vivieron con una mezcla de incertidumbre y de miedo. Creo que en ningún momento se perdió la esperanza de que viniera ayuda de fuera. Esa esperanza se fue desvaneciendo a lo largo del tiempo. Creo que el mejor ha recogido, ha reconstruido ese ambiente durante el asedio fue Steven Runciman. Su obra sigue siendo magnífica. Y también al hilo de esto, también quiero recomendar la crónica breve de Francis, que la tenemos traducida al castellano y que nos cuenta también cómo fueron esos momentos, ¿no? Hay momentos de esperanza, sobre todo cuando se rechazan los ataques por tierra. Hay momentos de esperanza cuando los barcos genoveses consiguen frenar a los otomanos, pero esas esperanzas empiezan a venirse abajo, en fin, cuando se ve como hay gente que no está dispuesta a combatir, cuando se ven, ¿no?, esos asaltos por parte de con la artillería, cuando se ve como los otomanos han transportado su flota por vía terrestre para salvar ese obstáculo de la cadena en el Bósforo. Entonces, son momentos en los que las esperanzas flaquearon dentro de Constantinopla. Obviamente, nadie se esperaba ese resultado, nadie podía esperar ese resultado final con un asalto masivo de esas características, ¿no?, durante ese día 29 de mayo. Creo que hubo un momento en el que pensaron en que
murallas terrestres lo iban a conseguir salvar, ¿no? Que al final se podría llegar a un acuerdo con el sultán, no poder tantearlo para llegar a un acuerdo de paz. Mehmed II estaba dispuesto, ¿no?, a comerse esa manzana roja que era Constantinopla. Entonces, en fin, ya digo, se vivió, hubo altibajos dentro de la ciudad. Hay una anécdota que me parece muy curiosa y quería preguntarte a ver qué opinas sobre ella y su, digamos, rigor histórico. Se dice que los otomanos cogieron 25 galeras que no podían entrar, ¿no?, al puerto de Constantinopla porque estaba protegido por la cadena y las arrastraron por tierra hasta adentrarse en el puerto por tierra y después volver a bajar al mar. Entonces, quería preguntarte si esta anécdota, pues, le podemos dar visos de credibilidad. Sí, la cuentan varias fuentes, ¿no? Además es uno de los momentos que dan pánico, ¿no? En ese contexto, ¿no?, de defensa de la ciudad. Entonces, sí lo fue. De hecho, no era la primera vez que se utilizaba esa estrategia de mover los barcos por tierra. De hecho, lo comentaba hace un momentillo también. El Estado otomano es un Estado que está preparado para la guerra, ¿no? El ejército que se había desplegado frente a a las murallas de Constantinopla era bastante numeroso, no solamente los combatientes, sino también todos los esclavos que estaban de servicio en el ejército. Entonces sí, ¿no?, es una de las estrategias, ¿no?, que rompió un poco esas esperanzas de los bizantinos, ¿no? La marina otomana era una marina relativamente nueva. Era una marina en fin, hasta ese momento sí tenían una armada, pero una armada local. Y aquí ya empezamos a ver otro tipo de estructura, ¿va? Es una armada, se busca también crear una armada estatal en este caso. No tenía la experiencia en combate que tenían los navíos, por ejemplo, de los genoveses, que estaban más hechos a la guerra en el mar que los otomanos, ¿no? A fin de cuentas sigue siendo eso, ¿no?, un ejército, un ejército terrestre, tal, que conocen la lucha en tierra, pero que en el mar les cuesta un poco de más trabajo. Entonces eso es también algo que van a ir desarrollando a lo largo del tiempo, y aquí tuvieron una de sus primeras pruebas en ese asedio a Constantinopla. Hmm. Anteriormente has mencionado que las tropas estaban un poco desorientadas, un poco desanimadas porque veían que no hacían progreso, pero finalmente conquistaron la ciudad. Entonces quería preguntarte cuál fue el punto de inflexión en el que cambiaron las tornas y los otomanos pues vieron que se iban a hacer con la victoria. Ese mismo día que se ordenó el asalto masivo a Constantinopla. Digo, las fuentes otomanas recogen una carta en la que se estaba rumoreando que había un ejército de socorro a Constantinopla, que iban a tomarlos por la retaguardia, y fue una hora o nunca, sujétame el cubata, que vamos a tomar Constantinopla. O la tomamos ahora o estos nos van a desbaratar. Entonces en la toma de Constantinopla fue una huida hacia adelante por parte de los otomanos, temiendo, ¿no?, ese ejército que se estaba acercando. Entonces ese fue el punto de inflexión. De hecho, ya empezaba a haber algunas voces que le estaban pidiendo a Mehmed II, mira que vámonos de aquí, que estamos cayendo como moscas en Anatolia. Tenemos el problema con Caramán. Vamos a irnos para allá, tenemos que atender a lo que está sucediendo en la otra parte del imperio, en previsión de lo que pueda suceder en la otra parte del imperio. Una derrota frente a Constantinopla hubiese sido repetir otra vez 1402. Hubiera quedado ese sultanato hecho cisco. Entonces, la única forma, lo único ya que les quedaba era o se tomaba o se tomaba. Porque si era cierto que ese ejército le iba a cortar la retirada. Y fue jugársela en un envite.
Fue una apuesta que salió bien. Ujú. Sí, hacer. Es que volvemos otra vez a lo mismo, es que muchas veces, sí, vale, tal, movimientos de tropas, lo que queramos, pero, coño, el azar sigue siendo una categoría histórica, que no es la Mm, casualidad, ¿vale? mm. Y háblanos ahora más detenidamente acerca del tema del día de la caída. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la caída? ¿Cómo fue la entrada de Mehmed II en la ciudad? ¿O cómo fue la muerte del emperador Constantino XI que murió luchando en la puerta de San Román? A ver, es un momento de caos. De hecho, es muy curioso porque la mayoría de las fuentes bizantinas prácticamente no tratan de ese momento. Dicen tal y tal día se perdió la ciudad y huimos, ¿no? Es como algo demasiado doloroso en esos momentos, ¿no? Tenemos que pensar que quienes entran son hombres que llevan en torno a unos 54 días chocándose contra los muros de una ciudad, que se le ha dicho que son los soldados del yihad, ¿no? Son los soldados de la guerra de los últimos días. Eh, y sobre todo es que estamos tomando una ciudad, por tanto la vamos a librar al saqueo durante unos días, 3, 5 días, dependiendo de la norma, dependiendo de la circunstancia. Por tanto, ya nos podemos hacer cargo de cuáles eran los ánimos de esta gente. Lo que vemos es una avalancha de tropas que aprovechan una fisura en la muralla para entrar a saco. Y dentro de la ciudad, el, la figura clave de esa resistencia, hasta ese momento, hasta unos días antes, había sido Justiniano Longo, que se había retirado herido de la ciudad. Y ya nos podemos también imaginar cuál era el estado en esos momentos. La única resistencia que se podía ofrecer era la que ofreciera el propio emperador al frente de su puesto al frente de su pueblo, ¿no? Que a fin de cuentas era el que estaba combatiendo. No se entiende tampoco sin esa idea del emperador de los últimos días, ¿no? Si estamos hablando de los musulmanes, la parte otomana, los musulmanes estaban pensando que se estaba llegando a uno de los momentos previos al fin de los tiempos. Los bizantinos también estaban en esa misma lógica. Y en esa última defensa la iba a protagonizar ese emperador de los últimos días. Realmente no sabemos qué sucedió con Constantino XI, porque nunca se encontró su cuerpo. Le llevaron varias cabezas a Mehmed II, nadie lo reconoció como el emperador. Unos dicen que pudo huir, lo más probable es que muriera en el asalto, se había deshecho de todas las insignias imperiales y estaba combatiendo como uno más, ¿no? Parece ser, ¿no?, que es como ese último sacrificio, es el último emperador que muere en batalla, y eso también lo hace entrar en la leyenda, hasta el punto de que dentro del nacionalismo griego se sigue esperando, ¿no?, a esta figura. Quien vaya a Atenas, baje al Neofáliro, verá una estatua ecuestre de Constantino XI mirando en dirección a Constantinopla para indicarle cuál es el camino a seguir. Entonces, se convierte o entra dentro de esas leyendas que tienen como objeto al emperador dormido, al emperador ausente, que cuando vuelva restaurará un equilibrio en la sociedad. Entonces, sobre todo, lo que vamos a ver son las mismas escenas que hemos visto repetirse desde la Ilíada, desde la guerra de Troya, la Ilíada no, la guerra de Troya, ¿vale? De destrucción de destrucción de las ciudades, y ya sabemos quién son al final los que
los que al final pagan el pato, ¿no? Vamos a ver. Otra cosa curiosa no es que una vez que se ha tomado la ciudad, se han masacrado, se han arrasado con iglesias, etcétera. Empezamos a hacer los lotes de esclavos. Y ahí vemos cómo no se respetan religiosos de laicos, hombres, mujeres, niños, todos van al mismo saco. La mayoría se van a ir a trabajar a la granja de Asia Menor y otros pues, se van a ir repartiendo a los distintos caudillos que han participado en esa campaña. Mm. A partir de aquí, pues se produce ese cambio de manos de Constantinopla y yo te quería preguntar, para finalizar, digamos, ¿cuáles fueron las consecuencias a corto plazo de la caída de una ciudad tan emblemática? Al principio de la entrevista tú hablaste un poco acerca de la importancia de este suceso en la vida de Cristóbal Colón, pero podemos mencionar otras cosas, ¿no? Sí, no, ten en cuenta que lo que acaba de caer es un imperio milenario. Es el gran Estado, ¿no? Empezó con el comienzo de la Edad Media y marca el final también de la Edad Media, un imperio que ha ido evolucionando. Se pierde un estado tapón en ese escenario, ¿no? De Europa Oriental frente a los otomanos. Y lo que demuestra es que, a pesar de esos altibajos, el sultanato es una potencia emergente. No son tanto ese impacto emocional que tiene para la cristiandad. En fin, en Occidente ha caído Constantinopla, bien, vale, vamos a ver qué es lo que sucede ahora a continuación. Es más una cuestión de consumo interno, haciendo constantes llamamientos a la restauración del imperio, porque eso esa idea no se pierde. Hay dentro de la élite bizantina sigue o existió la esperanza de que volvería a restaurarse el imperio con un emperador cristiano. Hecho, hay algunos de los famosos trenos por la caída de Constantinopla, se está recordando constantemente eso. Se piensan que que la conquista de Constantinopla va a durar poco tiempo. Están convencidos de que las potencias occidentales van a organizar una nueva cruzada para liberar Constantinopla, como habían hecho con Jerusalén a finales del siglo XI, pero son más los deseos de esa élite intelectual bizantina que los deseos de las cortes europeas. El papado estaba desacreditado. Después de Aviñón, ¿qué papel tiene el papado en Roma? Inglaterra y Francia, hasta hacía poquito, 1453, el fin también de la Guerra de los 100 años, que dura más de 100 años, ¿verdad? ¿En qué estado se encontraban Francia e Inglaterra para encabezar una cruzada? Hungría bastante tenía con frenar a los otomanos en la frontera del Danubio. Castilla, Enrique IV, y por ahí creo que tengo un estudio sobre eso. Enrique IV, el tío, le dan una bula de cruzada y hace con los dineros a su bolsa. Aragón está también a verla venir. Firman también un acuerdo tal y ahí se queda la cosa. Lo mismo que Génova, lo mismo que Venecia. Al final, nada. Es más eso, el clima que van azuzando los propios refugiados bizantinos que realmente, ¿no? Las ganas que tuvieran Castilla, Aragón, Venecia, Génova, Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio, de intervenir en Constantinopla. Lo vieron bien, vale, acá hay un imperio cristiano, nos lamentamos, pero bueno, ya está. Luego veremos a ver en qué queda esto de los otomanos, a ver cómo jugamos con ellos. Entonces, realmente no, eso fue más de puertas adentro que de cara, ¿no? al exterior. Las cosas se mantuvieron. Mm.
Bueno, por lo menos Castilla y Aragón ya tenían bastante con lo que tenían en la península ibérica, que tenían que terminar la conquista cristiana de lo que quedaba de Al-Ándalus. Sí, bueno, ahí estaba, de hecho en estos momentos estaba parado. Mm, En estos momentos estaba parada. Quizás la última gran batalla fue la de la Higueruela, que además es curioso porque podemos conectar la Higueruela con estos momentos finales de Bizancio a través de Pero Tafur. Pero Tafur estuvo de jovencito en la batalla de la Higueruela en 1421, digo, y él estuvo también en Constantinopla y acompañó, estuvo también con el emperador Juan VIII durante el concilio de Ferrara. Entonces, un poco también, ¿no? Eso es lo que podría unirlos, ¿no? Eh, había una profecía que decía que el mundo se iba a terminar en 1492. mm. El mundo podía terminarse en 1492 y algunos parece que vieron en la caída o conquista de Granada eh, una, una, un anuncio de que probablemente Constantinopla podría volver a ser conquistada por los cristianos, ¿no? En este caso, ya no sentara un paleólogo en el trono, sino algún miembro de alguna casa real europea occidental el que se sentara allí con el beneplácito del papado, ¿no? Volver otra vez el Imperio Universal, la Iglesia Universal, etcétera, etcétera. Pero 1492 ya estábamos demasiado lejos como para volver a la utopía universalista. Cuando cualquier persona escuche este programa, a lo mejor se le viene a la cabeza una pregunta que yo creo que siempre está en la mente de los que hacemos divulgación histórica de estos aspectos. ¿Qué diferencia terminológica o real hay entre decir Imperio Romano de Oriente e Imperio Bizantino? Me refiero, ¿cuándo empieza el Imperio Bizantino? ¿Qué diferencia hay entre decir Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente? A ver, cuando hablamos de Imperio Bizantino estamos comprando una construcción historiográfica que habían comenzado los alemanes en el 19. Pero Sacro Imperio Romano Germánico, romano, heredero directo de la tradición clásica, versus ese Imperio Bizantino, ese Imperio Oriental, ese Imperio degenerado, afeminado, etc, etc, etc. Cuando compramos lo de Imperio Romano de Oriente, estamos suavizando esa percepción negativa, peyorativa, tal. Pero al colocarle lo de Oriente ya estamos diciendo que había otro en Occidente con la igual legitimidad. Un bizantino del siglo X, XI, XII, decir imperio de Oriente, le hubiese sentado mal. ¿Por qué? Porque ellos eran el imperio romano. De hecho, cuando ellos acuñan, el término Nea Roma se aplicaba únicamente a Constantinopla, pero cuando empezaron a hablar de la Basiliastis Nea Romis, imperio de la Nueva Roma, lo estaban diciendo porque los de enfrente, los romanos, los germanos, perdón, estaban reclamando la herencia de Roma y lo estaban basando en decir nosotros controlamos Roma. Roma es una ciudad de nuestro imperio. Y los otros le estaban diciendo, vale, vosotros tendréis Roma, pero nosotros tenemos la nueva Roma en la que se mandaron las insignias en 476. Este era un poquillo, venga, vale, os reconocemos porque no nos queda más remedio que reconocer la existencia vuestra, pero los buenos somos nosotros. Por tanto, en fin, yo es que no me gusta con lo del tema este de la nomenclatura, no me gusta tampoco ponerme demasiado purista, ¿no? Si nos pusiéramos puristas de verdad, lo que tendríamos que hablar era de la Romania, porque era el nombre, la Romania. Entonces, ni Bizancio ni Imperio Romano de Oriente, la Romania. Pues con eso terminamos. Yo creo que ya está aclarado lo suficientemente bien. Y pues llegados a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Carlos, por haber venido aquí al podcast de historia una vez más para abordar un tema tan fundamental y trascendental para la historia medieval del mundo como es la caída de Constantinopla. Así que muchísimas gracias por todo. Las gracias siempre a ti por invitarme y por dar también espacio a este tipo de temas, ¿no? Siempre tan olvidados en esta parte de Europa.